Después de 370 partidos y más de 800 goles, la Liga Santander llega a su fin, dejándonos, como siempre, momentos inolvidables. Sí, Juanma, y ya conocemos al campeón, a los que se clasifican para Europa, pero nos falta por saber, ojo, una cosa. Sí, ¿quiénes son, entre los más de 500 jugadores que han participado, los que merecen estar en el equipo de la temporada de la mejor liga del mundo? Él es Juanma Castaño. Ella es Isabel Forner. Y esto es la gala Team of the Season de la Liga Santander 2021-2022. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la primera gala TOTS de la Liga Santander. Por primera vez la Liga, de la mano de EA Sports, organiza una gala para anunciar a su equipo del año y es un honor presentarla. ¿Verdad, Isabel? ¿Qué te voy a decir Claro. yo, Juanma? Pues claro que sí. Y además estos premios sirven para verte a ti, Juanma, en otro formato. Yo la verdad es que galas no había hecho muchas, no soy presentador de galas. No, digo hablando de fútbol, que últimamente cada vez que cambio de canal estás con la sartén en una cocina. No hay ni sartén ni freidora, tienes razón, pero a ti también te veo mucho, entrevistando en el palco, a pie de campo, fuera del estadio. Te falta poner la fibra a la gente de Movistar en casa. Y si me llaman digo que sí, Vale. también te lo digo. Bueno, vamos a lo importante que es esta gala del Team of the Season, es decir, el equipo de la temporada. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Cuáles han sido los mejores jugadores de la Liga Santander? Así es, los veremos en 4 tandas: porteros, defensas, centrocampistas y delanteros, hasta llegar a formar el 11 ideal. No es 11, porque en la Liga Santander hay tantos cracks que no caben en un 11. Así que van a ser 15 los premiados, 15. 15, Juanma, si es que somos la envidia de Ancelotti, de Xavi, porque aquí pues no hay que hacer malabares para encajar cracks. Aquí si sobran, se echan 4 más al equipo y listo. Bueno, y aún así, habiendo 15 plazas en el equipo, va a haber problemas para formar ese 15 ideal, porque un año más la Liga Santander nos ha dejado jugadorazos increíbles, momentos irrepetibles, y es que ya lo sabemos, no es fútbol, es la Liga. Bueno, pues si te parece, Isabel, antes de empezar vamos a escuchar las palabras del presidente de la Liga, de Javier Tebas. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Isabel. Estamos todos de enhorabuena porque nos encontramos en la primera gala TOTS, ¿no? Esta gala donde vamos a poder entregar los premios a todos aquellos, a los mejores jugadores de esta temporada, esos 15 jugadores que han sido elegidos entre los aficionados con una participación de más de 800.000 aficionados en sus votaciones, que han sido también participado por votaciones con los jugadores a través de nuestra aplicación, que nos permite tener un contacto directo con los jugadores, que es Players, ¿no? Y a través también de un grupo de expertos que nos hace confeccionar este listado de 15 jugadores, que de los nominados ha habido 46 jugadores pertenecientes a 15 equipos diferentes, ¿no? Lo que nos determina la gran competitividad de nuestra competición, que hay jugadores de muchísima calidad en muchísimos clubes, porque así lo han dicho los aficionados y también lo han dicho sus propios compañeros y los expertos, ¿no? Esperemos y seguiremos con este tipo de galas porque ha supuesto una interactuación y una interactividad con los aficionados y jugadores que creo que es un modelo que debemos seguir las próximas temporadas. Que vaya bien toda la gala, Juanma y Isabel, y enhorabuena a todos los galardonados. Pues muchas gracias, Javier Tebas, en este discurso inicial para abrir la gala, el presidente de la Liga. Está todo preparado, premios preparados. Hay que aclarar una cosa, Isabel. Sí. ¿Cómo han sido las votaciones? Porque me conozco perfectamente el mundo digital de redes. Hay palos, hay discusiones. Yo
no tengo nada que ver, que quede muy claro, No pero tenemos que la quede culpa. clarísimo cómo han sido las votaciones. Pues mira, te lo cuento rápido, muy transparente. Se va a hacer las votaciones, el promedio entre las votaciones que haga nuestra comunidad y, por supuesto, nuestros expertos, que tenemos expertos de altura, de nivel. Bueno, hablando de expertos, han venido 3 expertos, 3 grandes expertos en esta gala. Aquí está Spursito, está Álvaro Benito, está Iker Casillas, 3 expertos enormes. Muy buenas, bienvenidos a los Lo primero, tres. sí, bienvenidos. Spursito, empezamos por ti, porque oye, es que estás en todos lados. Tienes colaborador del día después, youtuber y además tu propio programa, El Córner de la Liga Santander. Solo te faltaba esta gala, ya nada más. Sí, la verdad es que en el córner sobre todo hemos estado viendo los mejores jugadores durante cada jornada, así que como experto no mucho, pero sí que sé más o menos los que han jugado bien en cada uno de los Team of the Week que han salido. Oye, ¿hay alguno que te haya sorprendido, algún joven que hayas dicho a seguir la próxima temporada? Yo ya sabes, soy un enamorado de Pedri, así que espero tenerlo por aquí, espero tenerlo en estos tots. Bueno, pues enseguida vamos a comentar los premios y ahora viene uno que conocemos muy bien porque trabaja con nosotros. Un éxito en la tele, en el fútbol, en la música. Debe cocinar hasta bien, seguro, porque es que lo hace todo bien. Alvarito, ¿hay algo que hagas mal? En la cocina no me vas a ver, Juanma. Eso decía yo, Álvaro, eso decía yo. Te lo aseguro. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Comentas la Liga Movistar, con lo cual tienes en la cabeza todo lo que has visto durante todo el año. Sí, sí. Tengo la radiografía exacta de lo que ha sido la temporada, de lo que han sido los futbolistas en la temporada, así que vamos a ver quiénes hemos elegido y quién ha elegido a la gente, claro. Oye, todo muy reñido, no sé si te hacías alguna idea o te parece complicadísimo esto de tener que elegir jugadores. Es complicado, porque además porque esto es un deporte de equipo. Es cierto que la actuación individual yo creo que debe repercutir en el bien colectivo y que aislar una actuación individual cuando el equipo no ha tenido demasiado éxito es complicado. Pero bueno, yo creo que hay un cierto número de jugadores por posiciones que todos tenemos en la cabeza y creo que vamos a coincidir bastante. Y el último protagonista, que sí, costaba superar a Álvaro Benito, han tirado la casa por la ventana. Ya sabes de quién te hablo. Sí, un joven chaval, una joven promesa de Móstoles que está buscando su hueco entre los mejores equipos de la Liga y que viene aquí a presentar su candidatura. Joder, tío, es que lo ha ganado absolutamente todo. La carta debe ser espectacular, la que tiene. Iker, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Un auténtico icono de la Liga. ¿Cómo afrontas tú estos premios? O sea, ¿te gustan este tipo de elecciones? A ver, al jugador de fútbol le gusta estos premios, ¿no? Y le gusta que le realcen al final la temporada. Pero es cierto que siendo un deporte colectivo, como bien ha dicho Álvaro, al final lo que más te atrae y lo que más te satisface siempre es conseguir el premio común, ¿no? Si no tienes eso, al final tampoco te puedes estar entre los nominados a los mejores. Cuando ves los partidos, por defecto, ¿te fijas sobre todo en los porteros o no? ¿O analizas absolutamente todo? Sí, siempre me gusta más los porteros, ¿no? Las acciones que tienen. Es verdad que el fútbol me gusta en general, pero bueno, yo tengo cierta predilección por los colegas de portería y siempre me gusta observar un poco y ver pues cómo se desenvuelven ahí en el área. Bueno, tú eres icon de la Liga, que es la máxima figura representativa de... No se puede ser nada más ya, yo creo. No. Lo siguiente ya es ser Tebas, o sea que eso ya... Cuando vas por ahí representando a la Liga, cuando viajas por el mundo, cuando realmente estás hablando de nuestro fútbol, de esta Liga Santander, ¿qué feedback recibes? Bueno. ¿Qué se dice por ahí? Muy bueno, la verdad muy bueno. La gente tiene un seguimiento de la Liga espectacular allá donde vas. Te hablan de todos los jugadores, evidentemente actuales, también de los antiguos, ¿no? Pero sobre todo de la actualidad. Y es que es una pasión, o sea, es una pasión. No os imagináis la cantidad de gente que ve la Liga, que ve nuestros jugadores, que ve nuestros clubs y que están todo el día pues, deseando que haya partidos para poder tener un seguimiento más exhaustivo. Teníamos dudas, en el arranque de año, cómo estarán los equipos españoles. En competiciones internacionales lo han demostrado, que estaban a la altura de otras ligas europeas e incluso por encima. Así que nos alegramos muchísimo. Pues sí, y oye, ya sabemos que Iker tiene su propia carta, pero no nos queremos quedar atrás porque también tenemos cartas para nuestros expertos. Tienen que hacer cartas de periodistas deportivos para que vean los periodistas la poca valoración que tendríamos en las cartas. Serían las... Ah, mira, dice Iker que sí, ¿no? Estoy de acuerdo, exactamente. Muy poca valoración. Oye, hablando de esto, voy a No vuelvo a aprovechar. hablar bien de ti en la vida, que lo ¿Cuál es sepas. la pregunta más comprometida que te ha hecho un pie de campo que has dicho, hombre, lo que faltaba que me pregunten Bueno, esto? Pobre Iker. Lo que sé, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, alguna. Y si me dejas pensar, luego te digo yo alguna. No sería mía, ¿no? Mía no. Alguna tuya también ha habido, ¿eh? Alguna tuya también Yo ha me habido. libro porque no lo he hecho nunca. O sea que- Iker tiene su carta, evidentemente, una carta espectacular.
pero Spursito y Álvaro Benito también tienen la suya desde hoy. Sí, también tienen la suya desde hoy. A ver. Vamos a empezar con el primero y vamos a ver sobre todo si estáis de acuerdo en las puntuaciones, que sabéis que siempre es súper complicado. Spursito, 98 en ritmo, 84 en tiro, 61 en pase, 91 en regates, 51 en defensa y 90 en físico. Creo que en físico han sido muy generosos. No, hombre, es que estoy entrenando muy bien. Además, en las estadísticas yo creo que el que más puede hablar aquí es Álvaro, que me ha tenido, ha sido mi entrenador, así que Digamos bien, ¿no? que el 51 en defensa han sido muy generosos. Porque tú cuando hay que volver, que vuelvan otros. Prepárate tú para la defensa tuya, ya verás. Y el 98 en ritmo, si le metes una discoteca cuando hay reggaetón, a lo mejor sí podemos coincidir en que tenga 98 en ritmo. Es que en defensa es difícil ponerme una estadística porque no he defendido en mi vida. Así que tampoco no se puede... Pues yo creo que tu compañero de carta hoy ha defendido menos, porque vamos a ver la carta de Álvaro Benito. Y efectivamente, Isabel, hay datos ahí destacados, ¿eh? Hombre, ahí lo tenemos. Mira, 99 ritmo, 90 tiro, 96 pase, 35 regate, 35 defensa, estos números así muy bajitos, y 90 en físico. 35 de defensa. Bueno, ¿Que corran otros o qué? Lo único que discrepo claramente es en el 35 del regate, porque era seguramente mi mejor virtud. Entonces, no sé, el que ha hecho esto seguramente es verdad, no me ha visto demasiado jugar. Oye, no vale llevarle la contraria a No digo los nada, responsables de este programa, ¿eh? Hombre, yo tendré que ponderar mis virtudes, ¿no? Para Oye, eso estoy aquí. Hay que ser un poco autocrítico y humilde Totalmente. con las cartas. En lo de defensa estoy de acuerdo y en el físico han sido generoso, que ya claramente estoy en la curva descendente. Entonces, Álvaro, una pregunta ya por curiosidad. ¿La gente te conoce más por comentar partidos, como cantante o como exjugador? pues hay de todo. De hecho, me pasa de decir, no sabía que el de Pit Noise es el que comenta los partidos y viceversa, ¿no? Pero bueno, esa dualidad me persigue ya y me va a perseguir el resto de mi vida. A mí me dicen, hombre, mira, el que cocina. O sea que... ¿Qué te voy a contar? ¿Qué me vas a contar? Y suspenso, Juanma, que hoy han traído catering en vez de cocinarnos tú. Efectivamente, comeréis bien, por fin. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Todo listo para conocer a los 15? Son 15, ojo, ¿eh? Son 15. 15, no 11. 15 los que han sido elegidos los mejores con ese sistema de votación que antes comentaba Isabel. Así Transparente y claro. Transparente y claro. Primera categoría, portero. Estos son los nominados a Mejor Portero del Año. Y el ganador es Thibaut Courtois del Real Madrid. Muchas gracias a todos por las votaciones y os mando un abrazo muy grande. Chao, chao. Courtois es uno de esos porteros que ganan partidos y que suman muchos puntos a lo largo del año. ¿Qué opinan nuestros expertos de este premio, Juanma? Vamos con ello. Yo creo que era la categoría más clara. Para mí, sin ninguna duda. O sea, yo creo que la temporada que ha hecho Courtois ha sido sensacional. Desde el primer momento ha dado puntos al Real Madrid durante esta temporada y al final es lo que necesitas, ¿no? Un portero que también te dé esa sobriedad, esa tranquilidad, ¿no? Saber que miras atrás y dices, bueno, estamos tranquilos, estamos confiados de lo que tenemos atrás, que nos va a responder en todo momento. Álvaro, hemos visto muchos partidos, como decía ahora Iker, que el Madrid ha sacado adelante con goles de Benzema, de Vinicius, de quien fuera, pero gracias a que estaba protegido desde atrás en jugadas que los rivales habían tenido muy claras, ¿eh? Yo recuerdo pocas actuaciones en una liga con tanta regularidad y sobre todo con la sensación que he tenido yo durante prácticamente toda la temporada es que o el balón era imparable o el belga te lo sacaba. Quiero decir esto, que no le recuerdo en todo el año un error. O ni siquiera un balón que digas, bueno, pues yo creo que Courtois ha podido hacer más. Me parece increíble eso en una temporada. Sin duda. Spursito.
Es que es uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. En todas las competiciones ha estado increíble, en la Liga también. Sí, que yo creo que es más que merecido este premio. Tú, como portero, Iker, ¿qué le valoras sobre todo? Porque es un tío tan alto, tan corpulento y, sin embargo, es muy ágil. O sea, es un tío rápido, ágil, con reflejos. Antiguamente parecía que los porteros grandullones eran los que tapaban huecos, pero no tenían esa capacidad de movimientos, ¿no? No, yo, por ejemplo, lo que valoro mucho es que, fíjate que empezó joven y ya hace mucho tiempo, pero es verdad que esta temporada es donde más le he visto esa templanza, esa serenidad, esa tranquilidad que tú transmites al resto, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es primordial de cara a lo que es el equipo, a lo que es incluso con el entrenador, ¿no? Tener esa seguridad de una persona que está atrás, como bien ha dicho también Álvaro, que tú sabes que te va a responder, ¿no? Por encima de la espectacularidad que puede hacer en cualquier acción, en cualquier parada o en cualquier detalle, ¿no? Pero sobre todo es lo que tú transmites al resto. Y lo que transmites al resto es confianza plena. Decías Pursito ahora, de los mejores del mundo. Quizá el mejor del mundo. No, es mejor. ¿El mejor? Sin ninguna duda, ahora mismo es el mejor portero del mundo. Sin O sea, ninguna duda para ti. Ahora mismo no hay ningún otro que yo vea mejor que él. O sea, sí, siempre está Neuer, pero como está ahora mismo este año él, no veo a ninguno, ¿no? que haya respondido igual. Ya no solo en la Liga, sino también en el resto de competiciones. O sea, al final aquí tienes que englobar un poco a todo, ¿no? Toda temporada de fútbol. Y para mí este año ha sido determinante en la consecución del campeonato. Álvaro, ¿qué es lo que crees que más ha evolucionado en el juego de Courtois? Porque a ti te gusta mucho el tema del juego con los pies que tiene. Pues seguramente ha sido su mayor evolución, ¿no? Era quizás su menor virtud. Yo creo que este año no ha cometido ningún error y sobre todo ha interpretado muy bien cuándo se podía arriesgar para superar la presión de los rivales o cuándo tenía que jugar directo. Y ha estado muy preciso en ambas facetas. Yo creo que eso determina que, a pesar de ser un portero ya maduro, con experiencia y que ha conseguido muchísimas cosas, todavía tiene la humildad de trabajar en lo que domina menos, ¿no? En este caso el juego de pies. Yo creo que ha sido la mayor evolución de este año del belga. Perfecto. Vamos a seguir conociendo a los ganadores. De momento tenemos ya al portero. Siguiente categoría, la defensa. En los años 30 el promedio de goles por partido de la Liga Santander era de 4,5, Juanma, y ahora ronda los 2,5. Isabel Forner, hablando de los años 30, ¿a dónde quieres llegar con lo de los años 30? ¿Al bar? ¿Me vas a sacar al bar como lama o qué vas a hacer? No, quiero hacer algo mejor, resaltar el trabajo de los siguientes protagonistas de la noche, los defensas, que cada vez están más valorados. Sin duda. Antes tú preguntabas a un chaval joven, ¿qué quiere ser? Siempre delantero estrella, el que marca goles, un Joao Félix, un Benzema, y ahora quieren ser un Jiménez o un Militao. Bueno, también es importante ser defensa y proteger a los equipos. 5 defensas van a integrar el mejor equipo de la temporada. Estos son los nominados. Vamos con los ganadores. El primero es Marcos Acuña, del Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias por el premio, por haber votado y compartirlo con mis compañeros y toda la afición. En su segunda temporada en la Liga Santander, Acuña se ha consolidado como uno de los mejores defensas de Europa. Siguiente ganador, atención, David Alaba, del Real Madrid. Thank you everybody for voting me. I really appreciate it. No lleva ni un año en Madrid y parece nacido en el mismísimo Chamberí. Su integración en el campeón de la Liga Santander ha sido un auténtico ejemplo. Tercer defensa del equipo ideal. Atención, Ronald Araujo, del Fútbol Club Barcelona.
muy feliz de estar en el equipo de la temporada de la Liga y muchas gracias a todos. Araujo, que es un ejemplo de que de la Masía no solo salen centrocampistas, puro uruguayo, central del FC Barcelona. Siguiente ganador, Jules Koundé, del Sevilla Fútbol Club. Bueno, muy contento de figurar en el equipo de la temporada. Primero quiero agradecer a mi compañero en el Sevilla Fútbol Club, sin quien recibir ese trofeo no hubiera sido posible. También quiero agradecer la afición y todas las personas que votaron para mí. Siempre es especial recibir este trofeo, sobre todo porque recompensa todo el esfuerzo del año. También lo veo como un trofeo colectivo también, así que bueno, muchas gracias. Otro defensa del Sevilla, confirmando la gran temporada de los de Julen Lopetegui este año. En Koundé hay central para muchísimos años. Y el último defensa del equipo del año es, atención, Eder Militao, del Real Madrid. Gracias, afición, por me elegir por el equipo de la temporada. Militao, otro de los que se ha consolidado en la élite, está entre los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Enhorabuena a todos los ganadores y ahora vamos con Isabel y con nuestros expertos a ver qué es lo que tienen que comentar. Pues Juanma, tenemos aquí un poco de todo. 2 del Sevilla, 2 del Real Madrid y 1 del Barça. Spursito, no sé si echas de menos a alguien. No, la verdad es que son los mejores defensas sin ninguna duda. Yo soy un enamorado de Araujo, que sí o sí tenía que estar también aquí, pero Militao también ha hecho un temporadón, Álava ha hecho un temporadón, Koundé, también uno de los jugadores más esperados, incluso por la propia comunidad del FIFA, dentro de este Team of the Season, y Acuña, que también es un jugadorazo con unas estadísticas, con unos números este año impresionantes. Álvaro, nosotros hemos coincidido en muchos partidos y siempre has destacado la figura de Militao en el Real Madrid por su esfuerzo, su compromiso y sobre todo por lo que ha supuesto para el equipo, ¿no? Ese orden en la defensa del Real Madrid. No sé si te quedas con el de toda la selección. Pues es difícil elegir a uno, pero seguramente tanto Álava como el propio Militao tenían la papeleta casi imposible de hacer olvidar a Varane y a Sergio. Ya casi nadie se acuerda de ellos, una pareja legendaria de centrales en el Real Madrid. Creo que el rendimiento tanto de Militao como Álava pues ha hecho que nadie se acuerde de ellos, ¿no? A destacar también, por supuesto, a Acuña, que es uno de los fichajes más sorprendentes de la Liga. Sí. Me parece un lateral izquierdo con nivel top, ¿no? Y bueno, pues los otros dos jugadores, yo creo que Araujo todavía con gran margen de crecimiento, un gran corrector a campo abierto. Es cierto que cuando está con Piqué, Piqué le ayuda mucho a ordenarse y a ser todavía mejor central, y Jules Koundé, por méritos propios, ¿no? Que es un futbolista con una calidad extraordinaria, mucha sangre fría, mucho talento para encontrar pases dentro. Pues seguramente hablamos de 5 de los mejores defensores, no solo de la Liga, sino sí, de todo el mundo. Iker, 5 jugadorazos, tú bajo palos, ¿quién te hubiese dado más tranquilidad que estuviese? Bueno, a ver, yo coincidí con Militao en Portugal y ya se le veía muy buenas maneras. De hecho, yo creo que este año ha refrendado con creces lo que se apostó por él, ¿no? Y no ha sido fácil porque juntarte con Álava el primer año que viene el austríaco aquí a jugar a España y consolidan de esta manera un equipo campeón, claro, no es nada fácil, ¿no? A mí, sinceramente, pues por afinidad, porque le conozco y porque sé lo que puede desempeñar, a mí Militao me gusta que esté aquí, me gusta que esté entre los defensas, porque creo que ha tenido esa madurez que se necesita para saber dónde está, en qué equipo está y en qué liga está, ¿no? Que es una muy difícil. Oye, chicos, siempre queda un poco la sensación, yo creo, de que todos los niños quieren ser el típico delantero estrella y no hay tantos que quieran ser defensas. No sé si ahora cada vez más está cogiendo protagonismo esta posición. Puede ser. Es cierto que cuando empiezas a jugar al fútbol, cuando eres pequeño, nadie quiere defender, casi nadie quiere ponerse de portero, con alguna excepción, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que está cambiando la mentalidad del futbolista. El futbolista ahora mismo tiene que ser completo. Sí. O sea, tienes que atacar y tienes que defender. Yo creo que ahora todos lucen de la mejor manera, ¿no? Hablamos de jugadores, los elegidos, que muchos de ellos ya son estrellas, ¿no? Antes eran quizás solamente los atacantes los que tenían ese foco de estrella y ahora ya cualquier posición es válida. Spursito, ¿hay que premiar a los defensas que suman al ataque o solo vale con defender? No, está claro que también se tiene muy en cuenta el ataque. Tenemos a jugadores como, por ejemplo, Acuña, que decía antes,
da asistencias, mete goles, Araujo también, Militao también, todos los que tenemos aquí al final también ayudan mucho en el ataque y es algo a tener en cuenta y que sin duda yo creo que les hace también estar en este Team of the Season. Iker, tú me decías que si de quedarme con alguien me quedaría con Militao porque ya lo conozco, pero cualquiera de estos a un portero le vienen bien, viendo cómo han estado en la Liga y las cifras que tienen. Sin ninguna duda, estamos hablando de 5 grandes defensas, sobre todo lo que prima es un poco también lo que son los centrales, ¿no? Porque al final es lo que te da la consistencia dentro del equipo. Y un entrenador que era Luis Aragonés que siempre decía que tenías que tener el pasillo de seguridad, ¿no? Portero, centrales, el primer centrocampista y el delantero, ¿no? En este caso, aquí podemos hacer una línea defensiva con 5, con 3, con 4, que cualquier portero estaría súper respaldado, súper a gusto y vamos, muy bien protegido. Los defensas son quienes mejores conocen al portero, porque al final el guardameta, a los que se dirige, al que le grita, es al defensa que tiene delante. Vamos, yo no sé cómo será el resto de mis colegas en la posición, pero yo siempre tenía un entendimiento con los dos centrales, ¿no? Creo que ahí éramos un triángulo en el que nos teníamos que conocer muy bien los tres, tanto uno de otro como conmigo. Y yo creo que esa era la base del equipo. Evidentemente, siempre los partidos te lo gana la gente de arriba, los centrocampistas, pero tú atrás tienes que tener un armado muy fuerte y ahí es donde empieza un poco la base de todo el equipo. Por destacar uno de los jugadores, Koundé este año ha hecho un temporadón. ¿Qué futuro, Álvaro, le ves por delante? Pues el que él quiera marcarse. Creo que es un futbolista que el único techo va a ser el mismo, ¿no? Tiene una capacidad física extraordinaria, no es muy alto, pero tiene muelles en los pies, con lo cual tiene un excelente juego aéreo, defensivo y ofensivo, tiene una gran lectura del juego, de hecho muchas de los balones que roba es por pura inteligencia defensiva, no tanto por ser apabullante como por ejemplo Araujo o Militao, ¿no? A la hora de corregir a campo abierto, y luego con balones excelente, ¿no? Apura hasta el último instante sobre la presión del rival para encontrar el siguiente pase. Creo que hablamos de uno de los grandes talentos en esa posición del fútbol mundial. Spursito, para ir cerrando, a estos 5, ¿cómo les verías para incluirlos en tu plantilla de FIFA? Hombre, es que son los 5 increíbles, ya te digo, por parte de la comunidad yo creo que podemos estar más que contentos, todos unas estadísticas increíbles, Koundé se usa muchísimo, Militao también, Araujo también, así que yo creo que todos los que jugamos estamos contentísimos con estos tots. Muchas gracias, chicos, pues vamos a seguir con más premiados, en este caso nos vamos ya a los centrocampistas que formarán parte del Team of the Season de la Liga Santander 21-22. Vamos ya con los terceros premios de la noche a los mejores centrocampistas. Ojo, porque esta es una categoría muy discutida, ¿eh? Antes, en el centro del campo, había jugadores de banda y mediocentros, pero es que ahora lo que se lee por ahí es tremendo. Hay volantes, hay interiores, alas, enganches, trecuartistas, timones, el 5, el 8, el 10. Yo ya no sé si estoy viendo un medio en campo o la matrícula de un coche. Es que es una locura. Desde luego, qué lío, me he perdido hasta yo. Bueno, estos son los nominados a Mejor Centrocampista de la Liga Santander, de donde elegiremos a 5 ganadores. El primer centrocampista del equipo del año es Sergio Canales del Real Betis Balompié.
Nada, quería agradecer este premio pues, a todos mis compañeros, que creo que es el fruto de todo el trabajo del año, a todo el equipo, el cuerpo técnico, todos los trabajadores del Betis, a la afición, que nos ha ayudado muchísimo, y bueno, a mi familia, a todo el mundo que está conmigo día a día y me ayuda a seguir mejorando. Merecidísimo premio para un hombre que ha sabido superar todas sus lesiones y consagrarse entre la élite de los centrocampistas mundiales. Y a él le acompaña en el equipo del año un conocido, un compañero, Nabil Fekir, también del Real Betis Balompié. Hola a todos, muchísimas gracias por lo que han votado para mí. Muchas gracias a mis compañeros, mi familia y a todos los beticos. Gracias. Fekir y Canales, Canales y Fekir, tal para cual. Los dos han sido claves para una de las mejores temporadas de la historia del Real Betis Balompié. Y el tercer integrante del centro del campo es nada más y nada menos que Luka Modric del Real Madrid. Hola a todos, ha sido una temporada inolvidable y muchas gracias a todos por votarme. Incombustible el centrocampista que con 36 años parece que tiene 10 menos. Esta ha sido una de sus mejores temporadas de siempre. El siguiente ganador es Iker Muniain del Athletic Club. Muy feliz de estar en el Team of the Season. Muchas gracias a todos por la votación. Opa Atleti. Iker Muniain, ejemplo de resiliencia tras su grave lesión de la temporada pasada, ha vuelto más fuerte que nunca y ha completado un año magnífico, maravilloso. Y para cerrar, completa el centro del campo del equipo del año, Pedri del Fútbol Club Barcelona. Gracias a todos por votarme para estar en el equipo de la temporada de la Liga. Una de las estrellas nacionales de la Liga Santander, pese a su corta edad. Enhorabuena a todos y vamos a hablar ahora ya, Juanma, con nuestros expertos para que nos digan qué les parecen esta selección de centrocampistas. Bueno, pues 5 centrocampistas, que es donde se cuece el fútbol, donde se fabrica el fútbol, dicen, que la mayoría de equipos lo fabrican en el centro del campo. Representados Barça, Madrid, Betis y Athletic Club. Primero os voy a preguntar por un caso muy concreto, el de Luka Modric. Iker, ¿qué explicación tiene lo de Luka Modric? Tú que le conoces bien. Bueno, Luka yo creo que ha sabido muy bien adaptarse y llegar a una edad ya muy madura. Y aparte de que él se cuida mucho y demás, pero también yo creo que también el entrenador, ¿no? Y los compañeros saben que él necesita arroparse y apoyarse también en el resto. Y yo creo que él ha llegado a una edad muy madura, con una edad sabiendo muy bien lo que tiene que hacer en este tiempo, ¿no? Es un jugador excepcional. ¿Te ha sorprendido? O sea, que fuera tan longevo, que esté siendo tan longevo. No me ha sorprendido. Y fíjate, cuando llegó con nosotros, es cierto que tuvo bastantes problemas físicos, con lesiones y demás, ¿no? Pero él luego también es muy cuidadoso en ese sentido, con las lesiones, muy profesional. Muy querido dentro de un vestuario, un tío que hace grupo, y yo creo que es un privilegio poder jugar con él. Yo a la gente joven lo que le invitaría es a que sigan mimándolo, a que sigan cuidándolo, para disfrutar mucho más de él dentro del vestuario, dentro de un partido, y que también podamos seguir disfrutándolo la gente que estamos ahora afuera. Álvaro, a ti te flipa Modric. ¿No te puede gustar más? Me parece un ejemplo, primero porque encontrar la motivación a la edad que tiene Luka ya todavía para seguir haciendo el juego que hace, porque obviamente cuando un jugador va cumpliendo años, pasas de los 35, la calidad no la vas a perder nunca, pero es que sigue esforzándose exactamente lo mismo, ¿no? A nivel defensivo, hasta el minuto 90 cada partido, ¿no? Lo que estaba comentando Iker, tiene que aprender a dosificarse un poquito más para que podamos disfrutar de él mucho más años. Yo creo que a mí sí me sorprende el nivel ese, el nivel defensivo, el nivel de esfuerzo, el nivel de repetir esfuerzos cada domingo que ha tenido este año, porque sabemos que la calidad la tiene, la va a tener y la tendrá siempre, pero lo que es ese nivel físico con la edad que tiene, a mí sí me ha sorprendido. Spursito. Es incombustible, es un tío que dices, no puede ser que la próxima carrera me la haga igual que al minuto 1, y la hace con la edad que tiene. Es increíble y sin duda podría estar aquí todos los años que quisiera en el TOTS, seguro. En el lado opuesto, digo, de la edad, está Pedri. Claro, es lo mismo, talento, influencia brutal sobre el equipo, pero claro, es savia totalmente nueva. Y quizá este año Pedri ha demostrado que realmente lo que se había dicho sobre él era verdad, ¿no?
que se puede confiar en Pedri como un futuro? Yo me parece un jugador fantástico, ¿no? Pero yo soy quizá un poco más básico y que quiere las cosas en papel y claro, ¿no? O sea, en el sentido de que Modric es Modric y todo el mundo ha conocido a Modric en su carrera, y que Pedri está empezando, que es un jugador fantástico y que todos tienen esperanzas en él, ya no solo con el club, con el Barcelona, sino también, por supuesto, en la selección, pero evidentemente que está maduro, el que está ahí, el que ha hecho todo, es Modric, ¿no? ¿Te recuerda a Iniesta, Pedri, o no? ¿Tú que conoces tanto a Andrés? Bueno, a ver, son jugadores diferentes. Lo que sí me gusta es que salga gente joven. O sea, cuanta más gente joven salga, mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Y para cada club, más si te identificas mucho más con tu respectivo club, ¿no? Es un poco lo que todo el mundo buscamos o lo que todo el mundo quiere, que salga gente de la cantera y que aporte esos valores a cada primer equipo de cada club. Álvaro, es verdad que este año Pedri sí ha dado un paso hacia adelante, a pesar de las lesiones que también le han perjudicado, ¿eh? Ha dado un paso hacia adelante en rendimiento y en el campo. Sí. Con la llegada de Xavi le ha puesto mucho más alto, mucho más cerca de la zona de finalización o de último pase, y yo creo que lo ha agradecido su juego. Me parecía el año pasado un futbolista con gran percepción de todo lo que tiene alrededor, muy buen primer control, gran manejo del espacio-tiempo, pero que se acercaba demasiado a la base, estaba lejos de la finalización. Yo creo que Xavi quiere que sea ese jugador, de último pase, incluso de hacer goles. Veremos dónde está su techo con el paso de las temporadas, porque al final al Barça lo que le vale es pelear por el título, pelear por los grandes títulos, y puede ser que se convierta en ese líder del centro del campo del Barça. Apunta muy alto por condiciones técnicas, mentales, ofensivas y defensivas. Hablamos de un jugador que defensivamente es extraordinario también. Muy importante, eso que dice Álvaro. Mentales también. Es un tío que tiene la cabeza muy bien amueblada. ¿Siempre en tu equipo? Sí, hombre, siempre. Y además, hablando un poco de la mentalidad y tal, es difícil volver de una lesión después de todo lo bien que se hablaba de él, la lesión que tuvo, que es dura, y volver como volvió, siendo sin duda de los mejores del Barça y de los mejores de la Liga en esa posición. Así que siempre en mi equipo seguro. ¿Tiene buena carta? ¿Tú qué entiendes de cartas sí, especiales? Tiene un muy buen ítem, muy utilizable. Además ha tenido varios este año en el FIFA que también se han utilizado muchos, así que sí, sin duda se va a utilizar también este ítem. Lo tiene todo entonces, Pedri, para triunfar. El resto, pues 2 jugadores del Betis, teniendo en cuenta la temporada que ha hecho el equipo de Pellegrini, es lógico, Fekir y Canales, 2 peloteros sensacionales, y Muniain del Athletic Club. ¿Qué queréis destacar? Iker. Bueno, pues que ya se ha consolidado como lo que es, ¿no? Una figura indiscutible del Athletic Club de Bilbao. Siempre a Muniain le veíamos como... Ya el líder absoluto, sí, es el dueño de todo. Totalmente, siempre le veíamos como una joven promesa cuando empezó muy joven. Y bueno, ha desarrollado esa madurez ya en las últimas temporadas, y aquí hemos consolidado en el Team of the Season, ¿no? La verdad es que esa responsabilidad que tenía que ejercer hace tiempo que ya la tiene, y yo creo que para él es muy importante también de cara a sentirse mucho más jugador y mucho más con esa responsabilidad dentro de la plantilla. Álvaro, la pareja Fekir-Canales. 2 de los jugadores más bonitos de ver de la Liga, ¿no? Yo pagaría una entrada por ver cualquier jugada de Fekir durante el campeonato. Creo que hablamos de 2 de las mejores zurdas de toda la Liga y grandes responsables del temporadón del Betis, aparte de Pellegrini, que creo que es el gran responsable, porque era un equipo que tenía ese talento, ese dominio del juego ofensivo, pero que quizás se desangraba en la propia portería, ¿no? Al encajar demasiado. Creo que este año ha sido un equipo mucho más fiable y de ahí el temporadón. Pero hablamos de 2 de los jugadores, Juanma, que da gusto sentarse a ver los partidos por la calidad que tienen. Oye, decidme una cosa, Spursito, Álvaro, Iker, ¿hay alguno que os falte? ¿Alguien que meteríais también en el elenco de los mejores centrocampistas de la Liga? ¿Quién? A ver, Iker, ¿tú? Bueno, lo estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Merino de la Real Sociedad. Yo creo que la Real también ha hecho una temporada bastante buena, y que creo que también, pues, hombre, poner a un jugador, ¿no?, en representación de todo el equipo también sería para recalcar este campeonato. O sea, Nick Carrasco, ¿no? Es cierto que ha jugado mucho de carrilero, con lo cual a ver dónde le pones. También, obviamente, es un extremo, sobre todo a pierna cambiada, pero quizá podía entrar dentro de la baraja de los centrocampistas. A mí me parece que dentro del Atlético de Madrid, que quizá no ha tenido ninguna actuación individual sobresaliente, quizá ha sido el jugador que cuando ha estado bien más ha marcado la diferencia. Merino, Carrasco, Spursito, ¿apuntas alguno? Quizás un Busquets, que juega muy bien, ha sido de los mejores del Barça. Kroos también podría estar perfectamente aquí, pero al final yo creo que los que están es porque se lo Perfecto, merecen. pues estos son los ganadores y las apuestas de nuestros expertos sobre quién podría ser un aspirante a estar entre los mejores de los centrocampistas. Pues hemos llegado a la última categoría de la gala.
¿Cuál es? Evidentemente, los delanteros. Pues sí, Juanma, ya sabes que hay muchos que merecen el premio, pero nos tenemos que quedar con 4. Los nominados son... Bueno, pues el primer delantero de nuestro equipo de la temporada es que no podía ser otro que Karim Benzema, del Real Madrid. Muchísimas gracias, eSport. Benzema, otro que cada año se supera, el máximo goleador del campeonato y desde luego un hombre fundamental para que su equipo, el Real Madrid, ganase la Liga Santander. Pues sí, Juanma, y además le acompaña en la delantera del equipo ideal, Joao Félix, del Atlético de Madrid. Muchas gracias a todos los aficionados, jugadores y expertos por haber votado por mí. El Menino de Oro ha vivido su mejor temporada desde que llegó al Atlético de Madrid. Una pena, una lesión, pues que le paró en su mejor momento. El siguiente ganador es Raúl de Tomás, RDT, del Real Club Deportivo Español. Gracias a todos por vuestras votaciones para estar en el equipo de la temporada de la Liga. RDT se ha consolidado entre los mejores delanteros de la mejor liga del mundo. Sí, Juanma, y el último integrante del equipo del año es Vinicius Junior, del Real Madrid. Muchas gracias, afición, por elegirme en el equipo de la temporada, a la Madrid. Benzema, Vinicius, Joao Félix y Raúl de Tomás. Vaya delanteros, Juanma. Tengo unas ganas de hacerle una pregunta a Iker ahora. ¿Pensabas que Vinicius iba a meter tantos goles? Di la verdad. No pensaba. No lo pensaba. Pero es cierto que él tiene algo que el resto no tiene, ¿no? Aparte de la velocidad y sobre todo el regate. O sea, el desparpajo ese que tiene un jugador tan joven y que a la vez ilusiona a muchos, ¿no? Lo que le faltaba quizá era el remate, el remate a portería, ¿no? Y ser un poco más efectivo. Y este año, pues para nuestra suerte, lo ha conseguido. Y creo que si eso lo sigue mejorando, estamos hablando de un jugador pues que ya empieza a ser una realidad. Es lo que te decía un poco antes con el tema de Pedri, ¿no? Que es una realidad, pero que Vinicius este año ya ha explotado lo que necesitaba, que era el remate, el gol. Sí. ¿Tú qué pensabas, Álvaro? ¿Que iba a meter tantos? Yo sabía que iba a evolucionar, porque no se puede clasificar a un jugador tan joven como se hizo con Vinicius, pero lo que no pensaba que iba a ser en una temporada de manera tan rápida, ¿no? Yo creo que el crecimiento ha sido fulgurante. Hablamos de un jugador que mentalmente es fortísimo porque es optimista por naturaleza, no se condiciona jamás por el error. Y hay una cosa muy importante, además de todo el acierto, la preparación para el último remate, que ha mejorado muchísimo a nivel coordinativo, sino que ha empezado a hablar el mismo idioma que Karim Benzema. Creo que eso ha provocado que los dos se alimenten el uno del otro y que su rendimiento haya crecido, ¿no? Parecía que el año pasado, acordaos, estaban peleados en el campo, que no terminaban de entenderse, que las velocidades de juego eran completamente diferentes y este año hablan claramente el mismo idioma. Oye, hablábamos ahora de Karim Benzema. ¿Cómo puede ser que se haya echado el equipo a la espalda, máximo goleador en la Liga, con esa soltura? Ha hecho que la gente se olvide de Cristiano Ronaldo, que esto era impensable. Otro ejemplo más de que un futbolista ya veterano, habiendo ganado prácticamente todo, ¿no? Y pues haya tenido la humildad de mejorar, porque yo creo que estamos viendo al mejor Benzema de toda su carrera, ¿no? Es un chico muy comprometido ahora con todo lo que tiene que ver con el esfuerzo sin el balón, algo que en sus primeros años pues quizá no lo tenía seguramente, capacidad de liderazgo, en los momentos más difíciles ha aparecido él para echarse el equipo a la espalda. Y luego, pues con las cifras goleadoras realmente estratosféricas. Esta temporada va a gol por partido prácticamente.
¿Qué más podemos decir de Karim Benzema? ¿no? Es que quería preguntarle a Iker, claro, el que tú conociste, con el que coincidiste, era otro Benzema. Era otro futbolista sí, distinto, diferente, ¿no? muy diferente, ¿no? Es verdad que yo creo que Cristiano Ronaldo es una estrella tan grande que te eclipsa, y él a lo mejor se sentía un poco pues, más, ¿no?, en segundo plano, ¿no? Pero es cierto que desde que Cristiano se fue del Real Madrid, Karim ha ido dando un paso al frente, y este año ha sido un paso al frente definitivo, ¿no? O sea, ahora mismo todo el mundo todo gira en torno a Karim dentro de lo que es el equipo. Y vamos, es cierto que si te pones un poco a comparar el Karim de ahora al de hace 10 años, evidentemente aparte de la juventud o unos años atrás, pero sí te das cuenta que ha pegado un cambio para bien, se le ve muy diferente a lo que era antes un chaval, ya no solo en lo mental, ¿no?, y la conexión con Vinicius, sino también en lo físico. O sea, se ve un chico comprometido y un chico que sabe que tener un buen físico al final también ayuda mucho en su rendimiento. Oye, Spursito, que estás ahí mirando y ¿qué digo yo? ¿Qué digo? Si tienes que elegir para tu equipo FIFA, yo creo que esta es la elección más difícil quizá. ¿Cuánto tiene de regate Vinicius, por cierto? ¿Cuánto tiene de regate? Tiene, no sé si lo estoy viendo ahora, 98, 99 tiene que tener, claro. 99 es el top, ¿no? Sí, eso es lo máximo y es un jugador ya de por sí súper utilizado por lo que decimos, porque es muy rápido, porque regatea muy bien y porque en banda es un auténtico jugadorazo. Pero si te obligan a elegir, solo puedes elegir uno para tu team FIFA. Si hablamos del FIFA puramente, seguramente de esto sería Vinicius, por lo que decimos, por las estadísticas que tiene, por el ritmo, por el físico incluso, que también es muy bueno en este ítem, pero futbolísticamente, si fuera equipo más fútbol que FIFA, yo creo que me llevaría a Benzema, que es un jugador que es mágico ver. Este año tuve la Pues imagínate a Ancelotti, que tiene uno para el FIFA y otro para el Madrid. Tiene a los dos. Ancelotti está encantado de la vida, claro. Son una locura de jugadores. Sí, y luego tenemos a Joao Félix, que no hemos hablado todavía de él, pero qué evolución, ¿no? Ha sido darle continuidad del Cholo Simeone a Álvaro y ha destacado muchísimo y se ha visto un poco el crack, ¿no? El fichaje más caro de la historia del Atleti. Sí, ha sido el año de crecimiento de Joao, ¿no? Un jugador que nos dejaba con cuentagotas el gran talento que atesora, pero que le faltaba la continuidad, incluso lo que hablamos ahora, la mentalidad, que yo creo que es fundamental. Es el motor fundamental para un futbolista, el tener la mentalidad necesaria para ir todos los días con ganas de trabajar a la oficina. Es que no hay otra, ¿no? Los días que hace frío, los días que no te encuentras bien, los días que no te ha salido un buen partido, los días que el míster a lo mejor el partido anterior no te ha puesto de titular, tener esa mentalidad de ser persistente. Yo este año sí que he visto ese crecimiento en Joao, todavía espero mucho más de él, sobre todo a nivel de cifras goleadoras. Creo que tiene que convertirse en ese jugador que es capaz de, desde la posición de delantero, hacer jugar al equipo por la calidad que tiene, pero también de finalizar. Yo creo que hablamos de un jugador que por edad, por juventud, todavía lo puede hacer. Raúl de Tomás, triunfar como goleador en un equipo que no esté en la zona Champions, en zona europea, tiene todavía mucho más mérito. Porque meter goles en el Español es más difícil, o meter tantos goles en el Español, que hacerlos en un equipo que está continuamente atacando y generando ocasiones de peligro, ¿no? Y como ha metido algunos, claro. Goles espectaculares, goles de todo tipo, dentro del área, fuera, desde el medio campo. Yo creo que es uno de los delanteros con más evolución en esta temporada y que lo podemos ver, creo que está tercero, si no me equivoco, en cifras goleadoras, así que es un auténtico jugadorazo y que ha ayudado muchísimo al Español. ¿Es el momento para que un jugador así como Raúl de Tomás, con estos números de los que hablamos, y que dé un paso al frente quizá y vaya a equipos más grandes o que queden más arriba en la tabla? Hombre, seguramente cualquier director deportivo de cualquier club se habrá fijado en sus números, ¿no? Se habrá fijado también en su evolución y es un jugador que posiblemente el año que viene pues, a lo mejor pueda cambiar de aires, ¿por qué no? La temporada que tiene él y también un poco destacar, hablando un poco también de los centrocampistas, cuando había alguien que no veíamos que estuviese entre los mejores del año, también me gusta recalcar que de Tomás, Yago Aspas, Juanmi, son jugadores nacionales, jugadores españoles, que hace tiempo que yo no veía tanto jugador nacional disputando un poco el pichichi. Es cierto que los números de Karim es imposible poder atraparle en lo que es el máximo goleador de la Liga Santander, pero oye, que haya 3 españoles ahí arriba también es bueno para nuestro fútbol. Hay un jugador que creo al que le ha penalizado el hecho de haber venido a mitad de temporada, que es Aubameyang. Ha hecho una segunda parte de la Liga muy destacada. Seguramente si hubiéramos disfrutado de Aubameyang desde el minuto 1 de Liga, podríamos verle aquí, ¿verdad? Sí, porque es uno de los jugadores que lo veíamos justamente el otro día en el programa,
con mayor tasa de goles por minuto jugado, así que estoy seguro que estaría por aquí. Es un jugador que ha aportado muchísimo gol, muchísima experiencia también al Barça y que yo creo que sin duda si hubiera estado toda la temporada estaría también entre los tops. Pues tiene pinta de que van a venir a la Liga más goles, no sé quién, pero... Te da a ti que sí. Me da que va a venir gente que puede marcar goles a la Liga Santander. Va a estar bien la próxima edición de la Liga. Sí. Repasamos el equipo, el team de los 15. Es un equipo de 15. Ahí está. El Team of the Season de esta 21-22, de esta Liga Santander 21-22. Isabel. La verdad es que es espectacular. No sabría yo hacer mi 11 de los 15 que hemos elegido aquí, porque cada vez me parece más complicado por el nivel de jugadores que llegan a la Liga Santander, Álvaro. No sé si te atreverías a quitar algunos. Es que además tendrías a muchos mosqueados en el banquillo, porque estrellas, todos estos son estrellas y a cualquiera que ves en el banquillo vas a tener problemas seguro como entrenador. Spursito, ¿te queda la sensación que cada vez tenemos perfiles más tops en la Liga? Cada año que pasa, poco a poco vamos integrando jugadores que van creciendo y que se van convirtiendo en estrellas. Sí, está muy claro que al final son todos muy buenos. Algo que yo creo que hay que tener también muy en cuenta es la juventud de la mayoría de estos jugadores. Hay jugadores también con una edad, como Modric, como Benzema, pero la gran mayoría son jugadores jóvenes y eso yo creo que habla muy bien de nuestra liga. De estos 15, solo hay uno que es titular indiscutible, que es Courtois, que es el único portero. El resto... Alguno más, ¿no? No, pero digo, los 14 ya... Sí, claro, porque es el único portero. Claro. Tenemos un problema si le pasa algo a Courtois. Iker, ¿estás listo? Si le pasa algo a Courtois, podemos contar contigo, Puedes contar conmigo, pero que no lleguen, por favor. Que no nos lleguen, No hemos elegido entrenador, por cierto. No, y tampoco árbitro. Si quieres, vamos a... ¿Qué entrenador hubieseis elegido vosotros? Yo lo tengo claro. Sí. Vamos, si me contesto yo primero, hay dos, ¿no? O Pellegrini o Carlo Ancelotti. Y en este caso, al final, tienes que premiar un poco el que ha conseguido lo que es la línea regular de la Liga Santander, ¿no? Que es un poco Carlo Ancelotti. Yo coincido con Iker, Carlo Ancelotti para mí en primer lugar, por todo lo que ha conseguido. No era un año fácil, ¿Acordás lo que se presagiaba en el verano anterior? Parecía un año de transición en el Real Madrid más que otra cosa y ha conseguido hacer un equipo campeón. Luego Pellegrini, porque ha llevado al Betis a cotas inimaginables. Y metería también a Iraola, a pesar de la segunda vuelta del Rayo que ha estado algo por debajo, pero creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido Iraola en el Rayo. ¿Pursito? Si lo dicen Iker Casillas y Álvaro, no puedo decir mucho más, será Ancelotti, me imagino. ¿Y tú, qué has dicho? Yo lo tengo claro. Yo ahí apuesto por Ancelotti. Además, en todos los sentidos. En lo futbolístico, en el comportamiento que ha tenido, creo que ha estado absolutamente... Eso lo dice porque dice que escuchaba su programa. No, por todo. Es un crack. Escuche lo que escuche, absolutamente. Oye, expertos, me encanta haber coincidido con vosotros en esta gala Team of the Season, de verdad. Vosotros formáis parte de nuestro Team of the Season. Igualmente. Bueno, yo tengo mis dudas. Parte de tu vida, digo, claro, también. Eso por supuesto. ¿Qué esperáis de la 22-23, por cierto? ¿Qué sorpresas esperáis? Bueno, pues sorpresas como tú has dicho. Cuanto más jugadores a nivel internacional vengan a nuestra Liga Santander, mucho mejor. Más competitivo, más emocionante, más ilusión y que bueno, pues que sea una liga mejor y más bonita que esta todavía. Álvaro. Divertirnos, ¿no? Propuestas ofensivas, equipos valientes, jugadores que brillen, que hagan brillar su talento, ¿no? Yo creo que es el fútbol que nos gusta a todos y seguramente que en la próxima liga veamos más de este tipo de juego. Spursito. Yo vuelvo a decir, espero como esta temporada muchos jugadores jóvenes, descubrir nuevas estrellas, que el año que viene podamos hablar aquí de nuevos jugadores que han salido de canteras españolas y seguir un poco la dinámica que se trae ahora a la Liga Santander. Pues sí. Iker, Álvaro, Spursito, qué placer haberos tenido aquí con nosotros, la verdad. Sí, que os lo agradecemos mucho y que gracias por ayudarnos a comentar este Team of the Season. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Vaya equipazo nos ha quedado, Juanma. Impresionante, tenías dudas. Es la mejor representación que puede haber de la Liga Santander. ¿Te imaginas verlos jugar juntos a todos? Sería impresionante. Increíble. No. Bueno, pues hasta aquí la gala que ha elegido a los mejores jugadores del año. Yo creo que ha quedado bastante bien, oye. Está bien, pero yo ahora estoy un poco triste, un poco de bajón. ¿Y eso qué quieres? ¿Que te traiga la mini primero o qué? Y dale, con la cocina. No, es que en el fondo esta gala sirve para cerrar la temporada. ¿Qué hacemos cuando no hay partido los domingos y los sábados? ¿Qué hacemos? Pues mira, te digo, yo creo que igual me pongo a probar este equipazo que hemos hecho de la Liga Santander en el FIFA un poco para quitarme el mono. Yo, ver fútbol donde lo haya. Yo en verano voy a la playa, San Lorenzo, Gijón, veo a dos niños jugar al fútbol, le doy a uno la camiseta del Madrid, a otro la del Barça, me pongo en la hamaca y tengo palco VIP para ver un clásico. Desde luego, no te pierdes nada. Pues venga, Juanma, vamos a darle ya, que estamos tardando más en retirarnos que Joaquín.
Muchas gracias por seguir esta gala, esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. Muchas gracias a la Liga por confiar en nosotros, sobre todo para presentarla. Y por supuesto, enhorabuena a los premiados y a los nominados. Nos vemos la próxima temporada, en los estadios, en las pantallas, donde sea, pero siempre en torno a la Liga. Muchísimas gracias.